quiero darle respuesta a una cuenta en YouTube, Ana López. En el video a San José lo hicieron un ídolo, debido a que un protestante en Argentina, en una celebración litúrgica de la Iglesia Católica, en una fiesta de San José, un protestante se acercó al altar donde tenían la imagen de San José en la celebración litúrgica, pues ni corto ni perezoso, pues tiró la imagen al suelo, argumentando que es un ídolo. Entonces Ana López hizo un comentario. Seguidamente vamos a desarrollarle el comentario que hizo esta respetada dama. Quiero aprovechar el saludo también a Daniel García, quien hizo un comentario ahí. Los saludo y muchas gracias por apoyar el canal. Conoce, aprende y defiende tu fe. Quien les habla, su servidor y amigo José Miguel Angulo, un laico comprometido con la evangelización y la defensa de nuestra fe católica, aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Vamos a desarrollar este tema. Bienvenidos. Vamos a desarrollar el comentario que hizo esta señora Ana López, referente al nombre del video que coloqué ahí. Se llama San José es un ídolo. Y esta señora, esta querida dama, me dice lo siguiente: entonces, ¿por qué los católicos no prueban con la Biblia en donde Dios permite hacer imágenes de los santos e inclinarse ante ellos en adoración? Pruébelo con la Biblia. Les apuesto que no pueden. Pues yo también le apostaría. Yo le diría, o yo le digo a Ana López, que el Señor que está en el cielo, el Rey, creador de todas las cosas, el que ustedes lo llaman Jehová, nosotros lo llamamos Yahvé, ese mismo Dios, Rey del cielo y de la tierra, mandó hacer imágenes para el culto del pueblo de Dios. Y ahí es donde dice, pero eso ¿dónde dice? Pues bueno, lo vamos a probar con la Biblia. Entonces ahí es la pregunta de todos, pero si es que Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué las manda hacer? Entonces Dios está mintiendo, porque en una parte las prohíbe, pero en otra las manda hacer. Ahí es donde no hemos podido entender, qué es una imagen, qué es un ídolo, qué es adorar, y nos tiene confundidos. Y lamentablemente muchos de nuestros católicos en la iglesia se perdieron por esa confusión, porque lamentablemente aceptaron a cualquiera que llegue a las casas a hablarles de un Jesús diferente, de un evangelio diferente, de un espíritu diferente, como lo dice 2 Corintios 11:14, y ahí fue donde se confundieron, porque se acepta de buena gana a todo aquel que llegue a nuestras casas. No estamos convencidos de nuestra fe, y ahí es donde está el detalle. No podemos aceptarle a cualquiera que llegue hablándonos de un Jesús diferente, de un evangelio diferente, de un espíritu diferente, porque le puede pasar como el ratón. Al ratón, para poderlo atrapar, primero hay que colocarle queso, y él empieza a comerse el queso, pero después le ponen el queso envenenado y ahí murió el animalito. Así, desafortunadamente, a muchos de nosotros como católicos llegaron a nuestras casas, a nuestros hogares, nos hablaron con palabras dulces, muy amables, y nos pareció dulcecito. Nos dijeron un texto que nos dejó la cabeza dando vueltas, nos dijeron que éramos idólatras,
que estábamos adorando ídolos, que nos íbamos para el infierno, nos llenamos de miedo y perdimos nuestra fe, y eso no es así. Entonces a esta señora, a esta querida dama, Ana López, le digo que el Señor que está en el cielo, Él mandó a hacer imágenes, claro que sí, y no solo una, hay varios textos bíblicos. Entonces, en ese video, San José es un ídolo, ahí está este señor, este fanático rompiendo imágenes, porque supuestamente a él lo mandaron a romper ídolos. Y lo que el Señor está mandando, porque sí es verdad, el Señor les manda romper los ídolos. Pero ¿cuáles ídolos? Los ídolos de los dioses falsos, las imágenes falsas. Eso nos lo manda a romper nuestro Señor. Puede ser en imágenes o como puede ser en el corazón. Porque hay imágenes también que no son visibles. Por ejemplo, como la avaricia. La avaricia dice San Pablo en una de sus cartas que es un ídolo y hay que romperlo. Entonces vamos con el primer texto. Le voy a decir a esta respetada dama para que busque Éxodo 25:18, donde el Señor mandó hacer imágenes. Claro que sí, mandó hacer 2 querubines de oro macizo hechos en oro. 2 querubines, son figuras hechas en oro, nada menos, ni siquiera eran de palo, ni de piedra, ni de yeso, ni de cemento, de oro puro, las mandó a hacer el Señor. Eso me preguntó hace tiempo un protestante, hace muchos tiempos, y le dije eso, y entonces me dijo, pero es que ahí dice son querubines y no dice imágenes. Bueno, ¿y los querubines qué son? ¿No son imágenes? Son figuras, que es esta famosa, entonces 25:18, que es esta famosa figura, que la tengo aquí, ahí la puede ver, las 2 imágenes, vea, estos son los querubines, ahí lo dice 25:18, son hechos de oro puro. Esta caja, que es hecha en oro, la mandó a hacer el Señor, la mandó a hacer el Señor. Y lo curioso es que a estos que hicieron estas figuras en oro, el Señor dice que ellos fueron llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Eso está en Éxodo 31. Encontramos ese texto, ve, aquí está. Los que hicieron estas figuras, que son los querubines, Éxodo 25:18, en el Éxodo 31, 1 al 4, dice, porque está tomado de la Biblia Reina Valera, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Todos esos textos lo encontramos, si pueden leer desde el 25 en adelante, nos va a hablar todo lo que trabajaron cuando el Arca de la Alianza. Leer todos estos capítulos, desde el 25, el 26, el 27, el 28 hasta llegar al 31, y aquí nos muestra que estas personas que trabajaron haciendo esta arca, el Arca de la Alianza, que son imágenes de oro, de bronce, fueron personas llenas de sabiduría y del Espíritu de Dios. Ese es el primero que le muestro ahí a esta respetada dama, a Ana López, sobre estas imágenes. Puede buscar en su Biblia Reina Valera, porque yo no estoy tomando ningún otro libro para mostrar esto. Y aquí entonces ahí está, es la primera parte donde está que Dios
manda hacer imágenes. La segunda, Números. Nos vamos a volver insistentes porque lo que nos interesa es que las personas de buena fe busquen en sus Biblias. En Números 21:7, Dios manda hacer una serpiente de bronce. No es ni Moisés, no es ni Josué, no es ni Abraham. Dios, que ustedes les dicen Jehová y nosotros Yahvé, mandó hacer una serpiente de bronce. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, y si Dios está mandando, donde prohíbe, si Dios está prohibiendo las imágenes, ¿por qué las manda hacer? O sea, esa es la pregunta, hágase esa pregunta, ¿por qué las manda hacer? Prohíbe en una parte y luego las manda hacer, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿quién entiende a Dios? Si las manda hacer y luego las prohíbe. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido entender esa parte. Más adelante tengo un gráfico que les voy a mostrar cómo es que tenemos que entender. Entonces aquí el pueblo de Israel pecó gravemente contra el Señor, hablando mal. Hemos dicho, pecó gravemente hablando del Señor, de Jehová o Yahvé, y contra Moisés. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó unas plagas de serpientes que mordían a los israelitas, y todo aquel que era mordido por esa serpiente se moría. Y esa es una prefiguración. Ahí está prefigurado el pecado. Que a quien muerde lo mata. Por eso decimos nosotros los católicos, pecados mortales. Que eso ya es otro tema, porque los protestantes dicen que todos los pecados son iguales. Entonces aquí, como estamos con las serpientes, mordían a los israelitas y los israelitas se morían. El pecado muerde a la persona y se muere si no se arrepiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. ¿Contra qué? Contra Moisés. Y aquí nos sirve para dos catequesis. Dice, ruega a Jehová. Es una intercesión. Lo que los protestantes niegan de la Virgen, la intercesión de la Virgen. Aquí Moisés está haciendo de intercedor. Ellos le dijeron, ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Oró, está haciendo oración, intercesión de oración, dice. Y Moisés oró por el pueblo. Textos tomados de la Biblia Reina Valera. Entonces vea la orden cuando dice, ¿y en qué parte dice que Dios mandó a hacer imágenes? Aquí está. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colóquela o ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y la mirare a ella, vivirá. ¿De qué está hecha la serpiente? De bronce. Es una serpiente ardiente o de bronce. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y la mirare a ella, vivirá. Ahí está. Esos son dos textos bíblicos que tenemos, que Dios, estamos hablando de Dios, del creador del cielo y de la tierra. No es ni Moisés, no es ni Elías, no es ni Abraham, nadie de ellos. Es el Señor, creador de todas las cosas, que los protestantes dicen Jehová, nosotros decimos Yahvé. Entonces, mostrando en figuras, en imágenes, aquí vemos la imagen, vea. Aquí vemos a Moisés, cuando el Señor le dio la orden. Aquí está la serpiente sobre la vara. Y aquí están todos los israelitas rogándole a Dios. Era Dios que tocaba rogarle, pero tenían que mirar la serpiente. Más adelante, en otro texto que tengo, les voy a mostrar por qué era obligatorio mirarla. No era que oraran y miraran para otro lado, había que mirar la serpiente. Entonces, estos israelitas que están haciendo aquí, pidiéndole a Dios que les quite ese pecado que ellos habían cometido por ponerse en hablar mal de Dios y de Moisés. Porque no solamente hablaron de Dios, de Moisés también. Y aquí están rogando, alabando, pidiéndole, unos de rodillas, otros con las manos arriba, de todos lados. Hubieran estado los protestantes
les hubieran gritado: idólatras, idólatras, este pueblo idólatras, vea cómo están haciéndole adoración a esa serpiente. Si hubieran estado en esa época. Ahí está, vea. Ahora el texto que les tengo es este texto, pero desafortunadamente este libro no lo tienen los protestantes, porque los protestantes no tienen sabiduría. Y por eso entonces lamentablemente les pasa lo que les pasa. No pueden entender porque no tienen el libro de la sabiduría, no tienen en sus Biblias el libro de la sabiduría. Pero yo lo coloco ahí, lo coloco acá, aunque los protestantes no lo tienen, que nos puede ayudar. El protestante de buena fe que quiera leer el libro de la sabiduría, búsquelo y lo lee. Es un libro que ustedes no lo tienen, pero que los católicos sí lo tenemos. En el libro de la sabiduría nos da una explicación sobre esta imagen, sobre esto. Y vamos a mirar exactamente lo que nosotros estamos diciendo hoy. Dice lo siguiente: el libro de la sabiduría nos dice algo interesante referente a la imagen de la serpiente de bronce que mandó a hacer Dios. En el libro encontramos lo siguiente: quien se volvía hacia aquella señal se salvaba, no en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. O sea, se salvaban no por mirar la imagen de la serpiente, sino por la oración que ellos le hacían a Dios que les perdonara y les quitara ese castigo. ¿Sí ve? ¿Y qué tenían que hacer ellos? Mirar la serpiente. Entonces, si hubieran estado los protestantes, mira, la están mirando y están con las manos así y están adorando la serpiente. Eso es de ignorantes. La ignorancia es atrevida. Que porque estaba así, estaba allá, y era que tocaba mirar la imagen, mirando la serpiente. Entonces, Dios mío, quíteme este castigo. Que si hubieran estado allá, los declaran idólatras. Seguro que sí. Porque había que mirar esa serpiente, había que mirarla para que se le quitara el pecado ese, se le quitara ese veneno, perdiera en ese castigo de Dios. El libro de la sabiduría nos muestra eso. Aquí dice, claramente nos dice que la curación no era por la imagen de la serpiente, sino por la gracia de Dios. Dios se vale de la imagen de la serpiente para sanar a este pueblo. Dios emplea muchos medios para nuestra salvación. Dios emplea medios para nuestra salvación que desafortunadamente hoy muchos no entienden eso. Vamos a otro. Aquí, el tema de siempre. Aquí, la serpiente que Dios, Rey del cielo y de la tierra, la mandó a hacer. Serpiente de bronce, aquí está, en el asta. Y Jesús toma esa referencia. Jesús la invoca allá en Juan 3:14. Ahí no dijo que era un ídolo, que ese ídolo que tenían los israelitas allá, no. Al contrario, la tomó como punto de referencia y dijo: así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él sea salvo. Juan 3:14-16. Y yo les pregunto, ¿y cómo creemos hoy en Jesús? Cuando miramos un crucifijo con una imagen hecha de yeso, de palo, o de bronce, o como sea, miramos a Jesús allá en la cruz, crucificado, y creemos que así le sucedió y que está en el cielo y que está salvándonos a nosotros. ¿Quién hace el milagro? ¿La imagen? No, Jesús que está en el cielo. ¿Y qué me recuerda la imagen? Lo que le pasó allá en el Gólgota, que entregó su vida por nosotros. ¿Quién va a creer que esa imagen es Jesús? No, ninguno. Tiene que ser sumamente torpe e ignorante para creer eso. Si hubieran estado ustedes allá en ese tiempo, le hubieran dicho a Moisés: idólatras, idólatras, idólatras. A Moisés y a todos los israelitas. Hoy eso es lo que nos gritan a nosotros con la imagen
de la Virgen María, San José, los crucifijos, que somos idólatras, adoramos, que no se necesita de eso. Pero entonces Dios, ¿por qué las manda a hacer? Pregúntense, ¿por qué las mandó a hacer Dios? Y eso viene, y entonces ahí está la tarea de ese video que está aquí, uno de los videos, la tarea que yo les he dejado a los protestantes en Mateo 23, 29. Mateo 23, 29, cuando el Señor hace el diálogo con los fariseos, y ahí él nombra, él pronuncia, dice que los monumentos de los justos, monumentos, en ese entonces ya habían justos, veas, lo que hoy llamamos santos, que dicen, no, pero idólatras, es que son idólatras, están adorando a la Virgen María, San José, idólatras, que porque ven una imagen y están, pero no han podido interpretar, no saben ni qué es un ídolo, ni qué es una imagen, ni qué es adoración, lamentablemente, porque les falta sabiduría. El libro se lo rasgaron, le metieron candela, les falta sabiduría. Adornáis los monumentos de los justos. Justos, la Biblia dice que justos son los santos. Santos, muchos dicen que santos no existen. Yo me he encontrado protestantes dicen que santos no dicen, y el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Y hay santos en esta tierra y santos en el cielo. Santos aquí y santos arriba. El primero, Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allá están en el cielo. Segundo, la Santísima Virgen María, porque así lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, desde el 11, ya está diciendo que María está allá, allá apareció. Y todo el 12 también nos lo está diciendo. Monumentos a los justos. Entonces nosotros tenemos monumentos a los justos. A la Virgen María, San José, el Señor en la cruz. Tenemos monumentos a los justos, a los santos. Y ya hay un texto que nos ayuda mucho, que es Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, que nos están preguntando ¿y dónde están las imágenes? San Pablo lo manifiesta cuando escribe a los colosenses, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, ya en Jesús podemos ver a Dios. Es que ese era el problema en el antiguo pueblo de los israelitas, era que también hacerle una imagen a Dios era muy difícil, porque es que Dios es un espíritu, Dios es espíritu, ¿y cómo se le va a hacer la imagen? Entonces más adelante tengo un gráfico para mostrarles sobre esa parte. Aquí nos está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, o sea, en Jesús ya miramos a Dios. En el Antiguo Testamento no lo podíamos ver porque Dios no tenía imagen. Ya en Jesús sí lo podemos ver. Y aquí les muestro yo, una de las primeras imágenes que tuvieron los primeros cristianos en las catacumbas. Por eso yo invito a los protestantes, vayan a Roma, a las catacumbas de Roma, son sitios arqueológicos donde les van a mostrar allá cuáles fueron las imágenes que utilizaron los primeros cristianos desde el siglo I, siglo II, siglo III y todos los siglos. Pues ahí vemos que están deterioradas por el tiempo, pero estas son imágenes de santos, vea, de los primeros cristianos, allá en las catacumbas. ¿Que ellos creían que eran Dios? No, ellos ya sabían que eso no era Dios, estos primeros cristianos. Es que ahí es donde está el detalle. Creer que una imagen es Dios es el pecado gravísimo de toda persona. Y aquí les voy a mostrar el gráfico. El famoso gráfico para que ustedes entiendan. Las 4 partes de cómo fue que, por qué de las imágenes, por qué la prohibición, en qué momento es un ídolo y por qué no son ídolos. Entonces, aquí lo primero, los faraones. Los faraones tenían dioses, claro que sí, lo que llamamos ídolos, porque nosotros también decimos que son ídolos, los faraones.
tenían ídolos, que era que convertían el gato en Dios, el perro en Dios, el cocodrilo en Dios, el caballo en Dios, la serpiente en Dios. Todos esos eran dioses y cada uno tenía una función especial. Los faraones tenían esos dioses falsos, claro que sí, porque no eran Dios, eran hechos en piedra, en bronce. Eso no es una mentira. Todo eso, ¿dónde lo encontramos? En el segundo libro de los Reyes. Pueden leer, vean, léanse, quien tenga buena fe, léanse desde el capítulo 17, todo el capítulo 17 hasta el capítulo 23, ahí van a encontrar toda la cantidad de dioses falsos. Adoraban el demonio, adoraban la serpiente, Moló, que le echaban sus hijos en sacrificio allá, sus hijos se los echaban a quemar allá. Una cantidad de dioses, pero tenaces. Abraham, nuestro padre de la fe, que nos lo dice la Biblia, el padre de nuestra fe, Abraham, antes de que el Señor lo llamara, era idólatra. Abraham era idólatra. Luego, dentro de todos estos faraones, cuando estuvieron los israelitas allá con los faraones durante 400 años, seguramente los israelitas, obligados por estos faraones, tuvieron que adorar esos ídolos. Claro que sí, a la serpiente, adorarían al gato, adorarían al caballo, porque no es que ellos estuvieron 400 años bajo la esclavitud de los faraones. Todos los israelitas eran idólatras, claro que sí, como primera parte. Y entonces es cuando aparece Moisés, el Salvador. Está prefigurado, Moisés se prefigura también como Cristo, Salvador de un pueblo. Por eso siempre les digo, todo lo materialmente prefigurado en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual en el Nuevo. Entonces aparece Moisés, el Salvador del pueblo de Israel. Aparece Moisés. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos eran idólatras. Idolatría, aquí en la primera parte, idolatría. Entonces aquí viene Moisés y libera al pueblo de Israel de los 400 años de esclavitud y se van al desierto. Ya empiezan a ser liberados. Entonces viene la segunda parte. Entonces Israel con los faraones aprendieron a adorar todas esas imágenes que habían, todas esas figuras. Se vinieron al desierto y fue cuando se rebelaron otra vez contra el Señor y contra Moisés. Se rebelaron otra vez. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el famoso becerro de oro. Que eso lo encontramos en Éxodo 32:18. Se rebelaron todos y hicieron el becerro de oro y se pusieron a decirle, es que el pecado de los israelitas era, le decían al becerro, a ese muñeco hecho de oro, le decían, este es el Dios que nos sacó de los faraones, allá de Egipto. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Pues claro, pecado gravísimo, porque no que estaban diciendo que ese muñeco, ese becerro, ese ternero de oro era el Dios que los había sacado de Egipto, de allá de las garras de los faraones. Ese es el pecado de idolatría, porque estaban adorando a ese becerro. Eso es pecado de idolatría. Entonces, ¿qué pasó ahí? El pueblo se rebeló y hizo su ídolo, el becerro de oro. Tercera parte, aparece la ley del Señor. Aparece la ley del Señor. Aquí en esta tercera parte. Éxodo 20, del 1 en adelante y 4, todo lo que nos refriegan hoy los protestantes, la famosa cita bíblica que nos tienen los protestantes para decirnos que las imágenes de los ídolos que están prohibidas, bueno, y aquí lo que el Señor está prohibiendo es las imágenes de los ídolos, de ídolos. Por eso dice, no te harás ningún ídolo, ni de lo que hay arriba, ni lo que hay abajo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los mares, ni en ninguna parte. No te harás imagen alguna de esos ídolos. ¿Por qué el Señor hace esa ley? Porque estos personajes se pusieron a hacer imágenes de oro, un becerro, diciendo que ese era el Dios que los había sacado. ¿Qué le tocó el Señor? A Jehová o Yahvé, hágase una ley.
y les prohíbe, prohibido hacer ídolos, prohibido hacer las imágenes de esos ídolos y adorarlas, inclinarse, porque yo soy un Señor celoso, un Dios celoso. Claro, porque no que lo estaban reemplazando, era una especie de adulterio, y es que San Pablo dice también que el adulterio es una idolatría. Tercero, entonces ahí es donde aparece la ley. Y entonces ya claro, ya el pueblo de Dios aprendió que Dios no es un pedazo de palo, que Dios no es un pedazo de hierro, que Dios no es un pedazo de oro, que Dios no es un yeso. Él aprendió muy bien que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que el único es Él, que Él es Dios celoso. Por eso prohibido tener otros dioses, prohibido. Porque la gente decía, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, al becerro, este es el Dios que nos sacó. Entonces, cuando ya viene la ley y el pueblo de Dios aprende y sabe muy bien que Dios ya no es un pedazo de palo, que Dios no es la serpiente, que Dios no es el becerro, que Dios no es el cocodrilo, que Dios no es el gato, que Dios no es una piedra, entonces ya el Señor le permite al pueblo de Dios tener imágenes para el culto, le permite, y es más, las manda hacer, para que crean que es Dios, no, como representaciones sagradas, que es muy diferente, representaciones sagradas, lo dice Hebreos en el capítulo 9, las imágenes eran representación sagrada de la presencia de Dios, Hebreos capítulo 9. Entonces, cuando ya el pueblo sabe, aprende sobre esa ley, que ya aprendieron que no hay que hacerle imagen a un ídolo, dice, esas son las imágenes prohibidas, la de los ídolos, prohibidas totalmente. Y ahí es donde están los textos del Salmo y todos estos textos bíblicos que dice que en la de los faraones, que tienen ojos y no ven, bocas y no hablan, pies y no andan, se estaba refiriendo ese salmista a todos estos ídolos que ustedes los van a encontrar en el Segunda de Reyes capítulo 17, todos estos capítulos, el 17, el 18, 19, 20, 21, 22 y 23, todo eso está lleno de ídolos en esos libros. Y hay otros, en toda la Biblia de lado a lado hay ídolos, claro que sí. Y ahí es donde hablan, entonces por eso es que dice, tienen boca y no ven, ojos y no escuchan, orejas no escuchan, boca no habla. Y manda a destruir esos ídolos, claro que sí. Destrúyase todo lo que se ha ido, destrúyase. Claro, si es un ídolo, un dios falso, destrúyalo. Y entonces ya cuando aquí aparece la ley, entonces es cuando dice, pero ¿cómo entender a Dios si prohíbe las imágenes y las manda hacer? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios aprendió a identificar entre una imagen y un ídolo, entre adorar y no es adorar. Éxodo 25, 18 aparece por primera vez que Dios manda hacer imágenes para el culto. Aparece en Números 21 con la serpiente de bronce y así sucesivamente otros textos más que tenemos, muchos más. Ya en el Nuevo Testamento nos habla de que el Señor es la imagen del Dios invisible. Ya nos está diciendo, es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y por eso entonces, como ya aquí, como nos dice esto, que el Señor le permite al pueblo tener imágenes, entonces aparece el arca de la alianza. Ya el pueblo sabe que estos no son dioses, son figuras sagradas, representaciones sagradas. Y lo curioso es que el Señor dice que aquí en medio de estos ángeles, aquí, que son de oro, es donde representaba la presencia de Dios. Esto, aquí en medio de estos dos ángeles, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y ahí entonces ya el pueblo de Dios sabe cómo es que se manejan las imágenes, ya ellos saben que esto no es Dios,
que son objetos sagrados, entonces es cuando aparecen los objetos sagrados dentro del culto. Y entonces ahí cuando ya aparece que yo les he dicho en otros videos, esto del arca de la alianza es la prefiguración de la Virgen María. La Virgen María viene a ser el arca de la alianza en el Nuevo Testamento. El arca de la alianza en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque todo lo materialmente prefigurado en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el arca de la alianza? Nuestra Señora la Virgen María. Nuestra Señora la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella contiene las tablas de la ley y Jesucristo es la nueva ley, los nuevos mandamientos que nos trae, porque Él dijo que Él traería unos nuevos mandamientos. Jesús nos dejó nuevos mandamientos. Jesús. Además también contenía el maná, el alimento de los israelitas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el maná para nosotros es la Eucaristía. Contenía la vara de Aarón. La vara de Aarón en el Antiguo Testamento estaba aquí dentro de esta caja. La vara era una vara seca, pero que en el Antiguo Testamento floreció y dio frutos. Eso está en otro video. Dio frutos. Simbolizaba la muerte de Jesús, que quedó como vara seca, pero que después vino la resurrección y dio frutos, volvió a la vida. Eso representaba. ¿Y quién lo tenía? ¿Quién tenía todo eso? Lo tenía la Virgen María como el arca. A Jesús como vara de Aarón, como la palabra, la nueva ley, y como el maná, nuestro alimento. Por eso es que María es la nueva alianza, y entonces ya aparece en el capítulo 11 y en el capítulo 12 de Apocalipsis, aparece el arca de la alianza. Aparece el arca de la alianza. Entonces los protestantes nos tienen como idólatra. Entonces sería nosotros, yo por ejemplo podría condenar, ve aquí en esta imagen, yo podría calumniar. Esto es un culto protestante, este que hay aquí. Yo podría calumniar a todos estos protestantes que están adorando aquí estas flores, porque están inclinados, véalos, inclinados adorando las flores. Y lo más curioso es que están adorando al pastor que está al frente, allá a la derecha, aquí. Eso sería calumnia, porque yo no creo que estos señores estén adorando estas flores, ni mucho menos adorando al pastor que está al frente, porque yo he visto en los cultos, he visto pasar por ahí que la gente está arrodillada al frente del pastor. Todos lo están adorando. Bueno, como ustedes dicen que estar inclinado al frente puede ser, entonces según los protestantes puede ser. Entonces ya para terminar les quiero decir lo siguiente. Yo quiero que tomen esta nota, tanto protestantes como católicos, protestantes o católicos, el que sea. Aprendan bien. Ídolo, ¿qué es un ídolo? Un Dios que no es Dios. Esa es la definición, así de sencillo. Un Dios que no es Dios. Un Dios que no es Dios. Adorar. Adora. Creer que es Dios, eso es adorar. Si usted cree que es Dios, ese objeto, eso es adorar. Si cree que la serpiente es Dios, lo adora. Si cree que la Virgen María es Dios, la adora. Si cree que San José es Dios, lo adora. Eso es lo que es adorar. Pero nosotros, yo por ejemplo, en el caso mío, yo doy fe por mí. Yo no adoro a la Virgen María porque yo no creo que es Dios. Yo no adoro a San José porque creo que no es Dios. Yo no adoro a San Pablo porque creo que no es Dios. Creo que son santos del Señor, justos, personas justas, que aman a Dios, que creen en Dios, son justos, sí, pero no son dioses para nosotros. Y muchas gracias a todos los que participan de estas catequesis. Y podríamos fácilmente, ya para rematarles también, quiero decirles aquí entonces, acuérdense bien, vea estas figuras, estas imágenes las miraron en el Antiguo Testamento. Josué 7:6, lean Josué 7:6. Haciendo oración, adorando a Dios al frente de estas imágenes, que sería que eran idólatras, como nos dicen hoy. Lean Josué 7:6. Y hay otros textos más. Por hoy termino y les deseo bendiciones a todos y muchas gracias a quienes comparten,
muchas gracias a quienes se suscriben, muchas gracias a quienes nos apoyan, y a los protestantes, si me quieren refutar, ahí dejo el correo, les dejo hasta mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo y me digan, es que usted es un mentiroso, usted es un mentiroso, usted es basura del diablo, así le dicen a uno, basura del diablo. Yo me despido, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre y hasta otra oportunidad.